8 de la noche en punto en Colombia. Aquí arranca Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a esta conversación, a este análisis y a esta discusión que vamos a tener hoy sobre un tema que sin duda alguna es la noticia política de la jornada, la aprobación en la Cámara de Representantes de la reforma a la salud. Los invitamos a dejarnos su comentario a través de nuestro canal de YouTube y saludamos también de manera muy especial a quienes nos sintonizan a través de Ditu, nuestra aplicación que ya completa más de 1,5 millones de descargas. Siendo las 8 en punto, ponemos en sus pantallas para que lo observen la imagen del día en Sala de Prensa. Es la bancada de gobierno. Miren ustedes a ver si alcanzan a identificar a los actores clave para la aprobación de esta reforma. Los vemos, de hecho, como en tercera fila, los que están de pie, a los ministros de Salud y de Interior, Armando Benedetti y Guillermo Alfonso Jaramillo, muy felices con la bancada del Pacto Histórico celebrando esta mitad de camino, y es clave arrancar por ahí. Decir que esto que está pasando ya se había visto hace aproximadamente año y medio en la Cámara de Representantes, pero justo después de este paso que celebraron igual, o quizás con mayor celebración, euforia en ese momento, pues terminó en una tristeza para el gobierno meses después cuando la reforma se hundió en la Comisión Séptima del Senado. Ese es el siguiente paso. Pero vamos a escuchar entonces la voz del día porque tiene que ver con este tema. Es el ministro de Interior, Armando Benedetti, que, ojo a esto, no solamente dice que tiene las mayorías en la Comisión Séptima del Senado, sino que la victoria de hoy es gracias a una dinámica implementada por él y por los ministros actuales. Dice el ministro Benedetti que esto se debe a esa dinámica y esa estrategia que implementaron en los últimos días para que esta reforma saliera a flote y tuviera esta victoria hoy. La voz del día. Más allá de que si funcionó o no funcionó, yo no sé si fue realmente significativo que se hiciera. El gobierno, el presidente, lo que tomó fue la decisión de hacer una comunicación para que el Congreso entendiera que sí o sí se iba a tocar ese tema, porque usted sabe que habían habido dilaciones. Entonces, la idea era de que el Congreso entendiera eso. Había algún temor por parte mía de que el Congreso lo fuera a recibir mal, pero fue todo lo contrario. Así que yo creo que más bien fue la dinámica que le dio el ministro de Salud, que le dio el gobierno, el interés que ha tenido el presidente de la República en esta reforma, que dio que la dinámica fuera buena y que las mayorías fueran realmente holgadas. Viene un paso importante que es Comisión Séptima de Senado. ¿Cómo va a ser ese movimiento de ustedes de una vez pensando ya en el Senado? Más que movimiento, como usted lo dice, ahí también tenemos unas mayorías y tenemos unas personas que son afines al gobierno, y lo que hay que hacerse, como se hizo aquí en la plenaria de la Cámara, es debatir las ideas y llegar a algunos acuerdos, que estoy seguro que es fácil de llegar. Ahí estaba entonces Juan David Ríos, nuestro compañero de la Fuente Política, preguntándole al ministro del Interior que se ve confiado de cara a lo que viene para la reforma a la salud en el tramo final, los dos debates en el Senado de la República. A las 8 de la noche, 3 minutos, tenemos el reporte del día y hoy es con nuestra compañera Nicole Buitrago, que es la que cubre la fuente de salud aquí en Noticias Caracol. Nicole, bienvenida a Sala de Prensa. Gracias, María Camila. Bueno, cuéntenos entonces, Nicole, aquí queremos ahondar en, más allá de entender que es muy importante lo que cambia con esta reforma en el sistema de salud, que usted nos lo ha explicado hasta el cansancio desde hace 2 años, de lo que se aprobó en la Cámara la primera vez a esto. ¿Hay alguna modificación? Lo que dice el gobierno de que hubo 50 modificaciones al texto. La verdad sí, María Camila, pero son modificaciones, se puede decir, de forma, algunos términos, unas funciones que se le incluyen, por ejemplo, a las futuras gestoras de salud y vida si se llega a aprobar del todo esta reforma a la salud, ¿Como que cuáles? son las actuales EPS. Entonces vamos a entrar en ese capítulo y es la transformación de las actuales EPS a esas gestoras. Por ejemplo, no solo van a coordinar la red de servicios de salud desde la primera atención a los pacientes, sino la mediana y alta complejidad, van a estar encargadas de la gestión del riesgo en salud. Este era un punto que habían solicitado los congresistas del sector de la salud, que es prácticamente identificar a la población, saber cuáles son las enfermedades, hacer la referencia y contrarreferencia, es decir, las remisiones a lo largo de toda esta cadena, o sea, dividir la población en grupos. Dividir la población en grupos y priorizarla. Eso va a ser muy importante porque estas gestoras van a empezar a funcionar en los territorios en donde sean más fuertes. Le pongo un ejemplo. Si la nueva EPS
EPS es fuerte en la ciudad de Bogotá, se queda acá manejando los usuarios de la capital del país. Le pongo otro ejemplo, Mutual Ser, por ejemplo, en el Atlántico, podría manejar gran parte de esta población. Entonces va a ser importante que ellas no solo gestionen la red de servicios de salud, sino que además trabajen de la mano con los centros de atención primaria. Usted, por ejemplo, actualmente va a su EPS. ¿Cuál es su EPS, María Camila? La mía es Allianz Salud. Va a Allianz Salud, a esos centros médicos. ¿Qué va a pasar si se aprueba la reforma? Usted va a tener que ir a un centro de atención primaria de la localidad en donde usted está ubicada. El más cercano, pero acá hay un gran cambio y es que estos centros de atención primaria no le van a coactar a usted la posibilidad de ser atendido en otra región del país. Ya dice la reforma, el centro de atención primaria lo va a registrar, pero la gestora también deberá registrarlo como afiliado al sistema de salud y de esta manera usted va a recibir los servicios en otras zonas del país. Eso es algo muy importante porque había un pequeño vacío. Va a haber doble registro en el centro de atención primaria y en la gestora de salud y vida. Esa gestora, lo que va a pasar con la administración es que ya no va a manejar recursos. Ya el dinero de la salud, que es el no gran va a estar cambio en manos de las actuales EPS, solo van a recibir una pequeña contribución del 5%. Este es otro cambio. En el documento anterior, en la ponencia anterior, veíamos que había un lapso del 5% al 8% si le iba bien a esta gestora. Ya la reforma dice no, solo le vamos a pagar el 5% de la UPC y algo muy importante, si no cumple con esos indicadores en salud, se le puede quitar el 30% del presupuesto recibido por incumplir con las funciones. Se van a poner exigentes entonces con lo que es la auditoría a su labor. Aquí Nicole, una usuaria, Maribel, nos dice hasta ahora: con la reforma ya no habrá autorizaciones. Si pierde su trabajo, no dejarán de atenderlo en el CAP. Mejoran condiciones laborales para trabajadores de la salud, medicina preventiva, etcétera. Esto que resalta Maribel, ¿es cierto, digámoslo así, en el papel? En el papel es así. En los últimos minutos del último debate, de este segundo debate, se aprobó precisamente eso, que ya no va a haber esa barrera de las autorizaciones, sino que por el contrario, deben darle vía libre al paciente para recibir su medicamento, para seguir su tratamiento, en la mayoría de casos tratamientos para pacientes crónicos o de alto costo, y ahí es donde entra la Superintendencia de Salud a vigilar que esas autorizaciones no sean indispensables. Sí va a haber una auditoría y va a estar en manos de la gestora, pero la gestora de salud y vida no le va a poder decir a usted, sin esta autorización no le damos el medicamento. Usted simplemente es remitido a que le entreguen el medicamento o le den el tratamiento médico. Nicole, más allá de mirar entonces esos puntos clave de la reforma, lo que yo le entiendo en el fondo y lo que usted nos ha contado aquí en las emisiones de Noticias Caracol es que igual la almendra del proyecto y el objetivo que ha tenido siempre el gobierno, que es eliminar la intermediación financiera en salud, se cumple hasta el momento. Se cumple y lo han aprobado. Este era el punto polémico por el que no avanzaba al principio esta reforma hace 2 años y hoy los representantes dicen... Sigue igual. Sigue igual. Vamos a eliminar las EPS como se conocen, porque hay que ser muy francos. La EPS actual tiene muchas funciones, no solo de administración de recursos, sino de gestión del riesgo en salud y de gestión del riesgo financiero. Pues son las que nos prestan el servicio casi que completo. Prestan el servicio, coordinan, nos tienen afiliados, contratan a las IPS. Eso ahora gran parte va a quedar en manos del Estado a través de la ADRES. Claro. La administradora de recursos va a hacer los pagos a través de giro directo, va a manejar las contribuciones de los colombianos. Todos nosotros vamos a seguir contribuyendo y ese dinero lo va a manejar la ADRES a través de fondos o cuentas en donde va a llegar todo ese dinero. Nicole, una pregunta de forma, usted que ha estado muy pendiente del trámite de esta reforma, no solo este, sino el anterior. ¿Usted cree que para lo que le resta al gobierno en el Congreso el caminado puede ser positivo, teniendo en cuenta que el texto prácticamente es el mismo de la vez pasada en lo que es el fondo de la reforma? Yo siento que sí, María Camila, y tengo que ser muy sincera porque desde que se cayó el año pasado... O sea, ¿usted siente que sí va a avanzar? Sí va a avanzar, porque es que primero se redujo el contenido del articulado. Antes estábamos hablando de casi 200 artículos. Sí, ahora son 83. Y ahora son 83 los que pasan a este debate, y 83 bien distribuidos. Los ponentes han hecho la tarea de distribuir por temas y que sea más entendible tanto para el congresista como para la gente. Si uno ve ahora el proyecto, las bases siguen siendo las mismas, pero sí han hecho claridades sobre la ruta de atención para los afiliados, que al final viene siendo lo más importante en un momento tan crítico para el sistema de salud. Dependerá mucho de la parte política, y acá hay algo que el sector ha criticado en las últimas horas, que no se está debatiendo lo suficiente, que no se está dando el espacio
para que la oposición hable y lo que esperan, incluso lo dijo hace pocos minutos la presidenta de ASEMI, el gremio de la CPS, es que en ese debate en la Comisión Séptima de Senado tengan la posibilidad no solo de hablar, sino de modificar algunas cosas que todavía están ahí como en vacío frente a esa gestión, por ejemplo, de la CPS, las 27 funciones que va a tener ADRES y por supuesto lo que se aprobó de último, que es el nuevo régimen para el personal de la salud. El presidente de la República, si se aprueba, tendrá 6 meses de facultades extraordinarias para emitir una nueva ley que le va a cambiar el rumbo no solo al personal médico de la red pública, sino también de las clínicas privadas. Sí, esa fue una de las victorias que celebraba hoy el Pacto Histórico. Pues Nicole, estaremos muy atentos y esperen mañana desde nuestra emisión de la mañana. Nicole se va a descansar porque tiene que madrugar mañana para contarles entonces cómo mañana quedó. Va a estar el ministro de Salud, aquí en ya Noticias se ha Caracol. comprometido, entonces esperemos que así sea porque va a ser importante escuchar sus argumentos. En vivo ya nos confirmó y va a estar Nicole con la parte técnica, el contenido de la reforma y Juan David Ríos con la crónica política de lo que fue esta aprobación. Nicole, gracias. A ustedes muchas gracias. Y siendo entonces las 8 de la noche, 11 minutos, vamos a saludar a esta hora al panel de Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo. Ahí los ven ustedes en pantalla, el doctor Ramón Abel Castaño, médico magíster en salud y política pública, que ya nos ha acompañado aquí, siempre nos ayuda a desglosar estos temas complejos y técnicos. Doctor Ramón, bienvenido a Sala de Prensa. Muy buenas noches, María Camila. Un saludo también para los otros miembros de la mesa y para su público. Nuestro otro miembro de la mesa es el analista político de Noticias Caracol, Gabriel Cifuentes. Como siempre, un gusto, Gabriel. Buenas noches. María Camila, muy buenas noches para usted, para Ramón y para toda la audiencia de Sala de Prensa. Bueno, arranco con la misma pregunta para los dos. Impresiones de lo que está pasando, que es como repetir la misma escena de hace año y medio largo. Doctor Ramón, ¿cómo vio este nuevo proceso que, como nos explicaba Nicole, en la práctica sigue siendo el mismo, el de eliminar la intermediación financiera en salud de la CPS, y el gobierno va ganando hasta ahora en este pulso, en este segundo pulso? No, ciertamente el proyecto en lo esencial sigue siendo el mismo. La eliminación de la intermediación, la atención primaria, el fortalecimiento de los hospitales públicos, el mejoramiento de las condiciones del talento humano, el sistema de información, en fin, el proyecto sigue siendo el mismo. Quizás la diferencia esta vez es que se lograron alinear mucho más votos en la plenaria de Cámara por el efecto evidente del nuevo ministro del Interior, lo cual sugiere que, pues, si el proyecto era el mismo, los que votaron las veces anteriores de forma negativa, pues cabría preguntar por qué votaron esta vez de forma positiva, si los argumentos eran los mismos y los argumentos con los que ellos se opusieron eran los mismos. ¿Usted Entonces, recuerda, creo que doctor, perdón que lo interrumpa, de pronto Gabriel también nos ayuda, hoy la votación a favor fue de 90 votos. ¿Usted recuerda cómo fue en la plenaria pasada? Creo que fue mucho más apretada, no sé si Gabriel sabe el dato exacto. O sea, ¿sí creció la votación a favor, Gabriel? Sí, ostensiblemente. En el round pasado se salvó por poquitos votos. Esta vez las mayorías fueron aplastantes. Yo coincido con el doctor Ramón que verdaderamente el contenido del proyecto no dista mucho de lo que se hundió en la legislatura pasada. Pero yo sí creo, María Camila, y usted que ha cubierto Congreso tantos años, fíjese cómo durante las extras no avanzó. Fíjese que antes de que llegara Benedetti y se supiera cómo iba a recomponerse el gabinete, le estaban aplicando Operación Tortuga, bloqueo de la agenda por parte de la mesa directiva, incluso el Partido Liberal y el Partido Conservador habían contribuido a que se rompiera el quórum. Ahora vemos un panorama desde un punto de vista del cálculo y del conteo político mucho más claro para el gobierno nacional, y sin lugar a dudas, María Camila, dado que, como bien lo señala el doctor Ramón y usted también lo hablaba con Nicole, el proyecto no ha cambiado sustancialmente frente a lo que fue la propuesta original del gobierno. Esto se tiene que entender como una resolución de carácter político y no técnico. Claro. Doctor Ramón, lo interrumpimos en su intervención. Por favor, culmine lo que nos estaba comentando. No, estaba terminando. Básicamente que si el proyecto es el mismo,
¿por qué los nuevos votos a favor decidieron cambiar de opinión? Entonces, mi pregunta sería más bien para los que cambiaron de opinión, ¿qué los llevó a cambiar de opinión? Bueno, Gabriel, es una Esa negociación pregunta que política. tiene el pinchazo ahí incluido. Sí, y pues Sí. voy con el que sabe más aquí de movimiento político. Gabriel, ¿qué habrá cambiado? Cambió el Ministerio del Deporte, hoy sale el ministro de Comercio y seguramente entrará una cuota del Partido Liberal. Cambió el ministro de las TIC con una terna presentada por el partido y si uno va contando los apoyos Mm, de los partidos independientes, conservadores, liberales y de la U, ahí la matemática cuaja. mm. Hay una Bueno, pregunta. y sin contar los verdes, por supuesto que tienen dos ministerios nuevos. Claro, y ahí el tema ya viene el reto que implica lo que va a ser la Comisión Séptima, porque ¿cómo verían desde el sector de la salud, doctor Ramón, que ese bloque de 8 congresistas que en el 23 de abril de 2023, si no me falla la fecha, que se hundió la reforma a la salud en esa comisión, llegaran a cambiar su postura? ¿Usted cree que hay argumento suficiente para que hoy con uno solo, perdón la expresión, que se voltee, el gobierno tiene las de ganar en esa comisión? Dicen que le están endulzando el oído a Berenice Bedoya de la ASI, ya vamos a ver qué pasa. Pero ¿usted cree que están los argumentos en lo que contiene el texto para que alguno de ellos diga sí, es que me convencieron con alguna modificación? No, los elementos centrales siguen intactos. Claramente el resultado tiene que ser por otras motivaciones diferentes a los contenidos técnicos de la reforma. Por eso sería interesante contrastar los argumentos para hundirla en la legislatura pasada y para apoyarla en esta, dependiendo de quién lo haga, ¿no? Claro, yo di mal la fecha, es el 3 de abril de 2024. Ya vamos a cumplir un año del hundimiento de la reforma, la primera reforma, la de la exministra Carolina Corcho. Gabriel, hablemos un poco entonces de lo que viene. Yo le soy sincera, yo no coincido con Nicole, yo creo que el futuro de la reforma no va a ser positivo, precisamente porque estos congresistas en año preelectoral o electoral ya no están dispuestos a irse al paredón de esa manera, y las dinámicas de esa comisión pues han dejado en evidencia una conformación de políticos con un interés muy grande en lo que es las elecciones desde el 2026. ¿Usted cómo lo ve? Pues veo una primera dificultad en la presidencia de la Comisión Séptima, en donde ya desde el Partido Conservador han anunciado que si bien darán las garantías, no están de acuerdo con el proyecto. Lo segundo, María Camila, es que en la Comisión Séptima se van a cruzar dos proyectos muy gruesos que son la reforma a la salud y la reforma laboral. Y yo creo que eso va a generar una carga y una presión y una tensión mediática muy grande en esa comisión. Sin embargo, lo que yo entiendo es que, por ejemplo, senadoras como Marta Hurtado ya no estaría tan a la defensiva como Norma, lo pudo. Norma Norma. Hurtado no está tan a la defensiva eso es como lo estuvo cierto. en la legislatura pasada. Dilian Francisca Toro parece que apoyaría y acompañaría al Y gobierno es y que esa tienen voz. ministro de las TIC. Sí, es decir, yo creo que ahí la U sí puede ser ese voto desequilibrante, pero creo que todavía queda el debate en la plenaria del Senado y ahí yo sí veo que los números están un poquito más apretados para el gobierno. Habrá que ver si efectivamente Benedetti logra aruñar, pero recordemos que los incentivos en el Senado son muy distintos a los incentivos en la Cámara de Representantes. ¿Por El qué? gobierno no. Expliquemos eso, Gabriel. O sea, ¿por qué son Por distintos? ejemplo, por ejemplo, el artículo 42, que elimina la elección meritocrática de los directores de las ICES, de los hospitales, pues va a tener una mayor repercusión en un representante que tiene una maquinaria, que tiene unas estructuras que están más atadas a alcaldes, a gobernadores, a estructuras locales, mientras que los senadores que son de circunscripción nacional funcionan con otro tipo si bien también hay maquinarias y si bien también hay estructuras políticas, son estructuras políticas que se mueven con un incentivo distinto. Y segundo, en el Senado hay figuras y hay personajes
digamos que responden también más a un voto de opinión, tienen una figuración, digamos, de mayor calado de lo que puede suceder en la Cámara de Representantes. Entonces creo que es más fácil voltear una elección en la Cámara de Representantes y el gobierno nunca ha dejado de tener la Cámara de Representantes. Y no va a ser igual de fácil en el Senado, donde además súmele que está Efraín Cepeda en la presidencia y eso va a representar escollos porque puede dar muchas más garantías de las que dio Salamanca, por ejemplo, para las intervenciones de la oposición, de los partidos independientes y dilatar los tiempos. Cuando nosotros ya vamos a empezar la tercera, cuarta semana de un semestre muy corto, de una legislatura donde además se atraviesan campañas, Semana Santa, en fin, si uno cuenta en términos de semanas, el cálculo para el gobierno está apenas. Apretado. Y está muy apretado. Uno creería que no, pero están apretados. Pero yo concluyo, María Camila, diciéndole, le veo mayor salud a la reforma de la salud en esta legislatura, a pesar de ser una tercera legislatura de lo que lo tuvo el año pasado. Bueno, ahí van entonces las diferentes apuestas. Doctor Ramón, a usted no lo meto tanto en esos temas políticos y salto de nuevo a lo técnico, a lo que tiene que ver con el proyecto. Hay cosas que suenan muy bonitas en el papel y de hecho tenemos una usuaria, Maribel, a quien enviamos un saludo, que nos está resaltando aquí, haciendo la lista de las virtudes de la reforma. Ella menciona, con la reforma, en una urgencia, lo pueden atender en cualquier clínica u hospital de la red. Hoy no lo atienden si su EPS no tiene convenio. Y también suena muy amable y demasiado, sí, como un beneficio muy grande para la población, lo de la creación de los CAPS, para que uno vaya de una lo atiendan en atención primaria y que la ADRES pues cumpla con ese pago efectivo para el cumplimiento de la prestación del servicio. Con el sistema como está, doctor Ramón, en crisis profunda, si esto se aprueba, ¿logra ensamblarse y ser una realidad? Bueno, yo creo que empezando que la implementación de ese modelo se va a tomar su tiempo, entonces la crisis actual en la que estamos probablemente se vaya a profundizar y la reforma puede que no termine siendo la solución para esta crisis actual, pero lo que sí estoy absolutamente seguro es que la reforma no va a ser la solución para los problemas estructurales que dice resolver, ¿sí? Porque si bien es cierto que lo podrán a uno atender en cualquier urgencia, hoy también lo pueden atender en cualquier urgencia, no se puede interponer ninguna barrera en razón a que no haya un contrato o algo, por urgencia lo puedan atender en cualquier parte. Pues en el futuro va a ser igual de complicado porque si va a cualquier otra urgencia y esa urgencia no tiene los elementos para atenderlo de manera integral, para resolverle su necesidad de manera óptima, pues igual va a seguir enfrentando barreras de acceso. Sin embargo, esto de la elección, de la posibilidad que tenemos hoy de elegir una EPS de acuerdo a la red que tenga la EPS, porque es la que más nos gusta, porque queremos ir a aquellos centros de atención bonitos que tienen o a los hospitales que tienen en su red, eso pues va a desaparecer, ¿cierto? Solamente podemos adscribirnos a ese CAPS de la región, el barrio o la localidad donde vivimos, el más cerquita. Y eso pues nos elimina esa posibilidad de elegir. Cuando ese prestador, ese CAPS, sabe que yo no tengo otra opción sino ir allá donde él, porque yo soy el que vivo ahí cerquita, pues entonces las prioridades para ese CAPS empiezan a cambiar y volvemos a lo que muchos de ustedes no les tocó hace 30 años, cuando los hospitales públicos eran el único recurso del pobre y no tenía más a dónde ir, entonces lo maltrataban, no lo atendían, le daban la espalda. Les cuento una anécdota, en los hospitales públicos, y yo trabajé en varios de ellos en Antioquia, a las 9 de la mañana dejaban de atender pacientes por urgencias porque las enfermeras y todo el personal paraban para desayunar. Imagínense ustedes eso ahora. Y eso era típica respuesta de una institución que le puede dar la espalda a sus usuarios porque sabe que siempre van a estar ahí y no tienen más a dónde ir. Ese tema de la libertad de elección nos va a restringir eso, ciertamente, y no es un asunto trivial. Ahora, que la EPS sea vista como un factor de barreras de acceso y que la reforma prometa eliminar ese factor de barrera de acceso, es un gran espejismo, porque la EPS cumple una función ingrata que existe en todos los sistemas de salud y es la función de hacer que la plática rinda para todo el año, porque si a todo el mundo se le da acceso libre y sin restricciones y a la mediana y alta complejidad, todo para todos ya,
pues la plata se acaba mucho antes de terminar el año. Lo que hacen las EPS hoy en día, esa función tan ingrata, es hacer que esa plática rinda y aún así no les alcanza, pero todavía por lo menos la logran hacer rendir. Cuando eliminan esa función de la EPS, pues simplemente se abren las compuertas y al principio puede que sea muy rico que el acceso, como están dando citas de fácil. Pues sí, pero apenas se acaba la plata, se acabó todo y ya no hay más servicios. Entonces, esa supuesta ganancia de eliminar, entre comillas, esa barrera de acceso, en realidad termina siendo un remedio peor que la enfermedad. Claro, eso es lo que hay que ver, cómo funcionaría aplicada a la actual situación del país la reforma a la salud, porque tenemos un sistema en una profunda crisis. Gabriel, volvamos al tema político. Armando Benedetti, ¿qué tanto incidió para esta aprobación? Porque hay quienes dicen que esto ya estaba cantado. En la Cámara de Representantes se cumplía con la misma dinámica de hace un año, por tanto, la labor de Armando Benedetti no habría sido fundamental para esta aprobación. ¿Qué opina sobre eso? Yo no creo, María Camila, que sea el único factor. Yo creo que Armando Benedetti, en las reuniones que sostuvo con los representantes la semana pasada y con algunos senadores, lo que estableció fue un puente de comunicación que hace sentir tranquilos a los congresistas de que les van a cumplir con lo que le prometen. Pero yo creo que el factor determinante estuvo en el remesón ministerial, digamos, en la oxigenación de las cuotas y en la posibilidad de que los partidos sientan, porque además usted hablaba de un año electoral donde los representantes van a estar bajo la lupa, pero es que no todos, de los 187 representantes, si usted me dice el nombre de 15 y la reto, son muchos. Los demás viven es de los contratos, de las estructuras políticas, y esas estructuras políticas pues hay que aceitarlas con burocracia, con contratos. Yo no quiero pensar que ese haya sido el tono de las discusiones, además que se dieron a puerta cerrada con el ministro, pero esa es la dinámica de cómo funciona la política, sobre todo en materia de la Cámara de Representantes. Entonces yo lo que sí creo es que Benedetti, que es muy hábil y es muy audaz, es como ese voucher de tranquilidad que el gobierno le manda a los congresistas, con quien tienen una interlocución, manejan el mismo lenguaje, entienden de negociaciones de carácter político, y el presidente además, frente a una serie de ministerios, no todos, pero los ministerios, renovó, si se quiere, ese pluralismo político, dándole las garantías que van a tener una representación, y que esa representación pues va a ser una prenda de garantía que muchos van a tratar de usar justamente en este año electoral. Claro, doctor Ramos, nos quedan unos minutos y quiero preguntarle por este artículo aprobado sobre el régimen especializado para los trabajadores de la salud. ¿Cómo le parece? Porque bien decía el presidente Gustavo Petro que se necesita mejorar las condiciones de los trabajadores, y ahora él va a tener esas facultades para él definirlas. Ese ha sido una lucha permanente desde la Ley 100 en el año 93, donde en ese entonces las condiciones laborales de los trabajadores de la salud en general se empezaron a deteriorar, y pues siempre ha habido una lucha muy constante por recuperar por lo menos la estabilidad laboral y los ingresos dignos, digamos, para los profesionales de la salud. Pero ¿sabe una cosa? De pronto su audiencia no lo sabe. En Colombia, antes de la Ley 100 del 93, había un desempleo médico muy alto. No sé, el 10, del 12%. Era muy común ver médicos manejando taxis, administrando una tienda, haciendo actividades para las cuales no se habían formado. Hoy en día en Colombia, o quizás no hoy en día, pero hasta hace un par de años, ese desempleo médico había desaparecido. Desde el año 95, 96 hasta hace unos 2 años, ese desempleo médico se desapareció. Existía un desempleo friccional, el médico recién graduado, el que estaba recién llegado de su residencia en el exterior. Eso se acabó. En esta crisis en la que se empiezan a agotar los recursos, se le desfinancia a la UPC, a las EPS, y por lo tanto toda la aumentándose nuevamente el desempleo médico, incluso de los especialistas, con los cuales tenemos grandes problemas de listas de espera para las consultas. Pero creo que es bien intencionado mejorar esas condiciones laborales. El problema es cuánto nos va a valer. Y en los cálculos de Hacienda, del análisis que hacen del impacto económico de la reforma, creo que es una cifra bastante considerable, y el problema es de dónde vamos a sacar ese dinero si no tenemos ni siquiera con qué financiar la UPC. Claro, para terminar, Gabriel, nos queda un minuto. Entonces, el tema político y los movimientos alrededor de esta reforma, ¿cómo se ligan
con el tema electoral, teniendo en cuenta que el mismo Benedetti reconoció que esa es su labor, su frente amplio de cara al 2026. Y aquí el gobierno ha creado el sofisma, digamos, de culpar al sistema por unas fallas que evidentemente se tenían que corregir, culpar y demonizar a las EPS, destruir, si se quiere, o vamos en camino a la destrucción de lo poco que funcionaba para imponer un modelo que, si bien tiene alguna serie de aspectos positivos, el riesgo de retroceso en materia de acceso a los derechos de la salud es inminente. Creo que aquí hay una gran irresponsabilidad y creo, María Camila, que el tema de la salud en términos de opinión pública, como lo indican varias encuestas, será un tema determinante en la campaña del 26. Lo que yo me temo es que si de aquí a allá pasa la reforma, pasan las facultades del presidente, sea muy poco lo que se pueda recuperar, incluso por un cambio drástico del gobierno. Pues entonces son las miradas políticas y el análisis del contenido de la reforma con el que nos han ayudado Gabriel Cifuentes y el doctor Ramón en esta emisión de hoy. Gracias a los dos, les enviamos un abrazo y nos vemos pronto para seguir analizando este tema. Muchas gracias, feliz noche. Y gracias también a ustedes. Antes de irnos, una información de último minuto. Ya les habíamos contado en nuestra emisión central que se agrava la situación de orden público en El Plateado, en Cauca, por cuenta de la intervención de las fuerzas militares que han sido agredidas por la comunidad que quiso expulsarlos. Y el dato de último minuto es que un mayor del ejército y 30 policías estarían secuestrados o retenidos en El Plateado. Recordemos que los enfrentamientos puntualmente aquí son con esta disidencia de las FARC de la estructura Carlos Patiño. Es una información en desarrollo que les ampliaremos a las 9 de la noche en nuestra emisión central de noticias. Por ahora quédense conectados porque ya llega Signo Pesos. Luisa Fernández con la información económica al alcance de su pantalla. Feliz noche.